Bom dia a todos. Nós estamos começando mais uma sessão do nosso seminário. E hoje nós temos o primeiro painel, as eleições presidenciais numa perspectiva comparada, o caso mexicano e o caso peruano. Há uma pequena modificação no programa. José Luiz Reina não pôde comparecer e o nosso professor e grande amigo Jerônimo de Sierra está se convertendo em um mexicano e vai falar para nós sobre as últimas eleições mexicanas. Como todos sabem, Jerônimo de Sierra é um intelectual uruguaio. E sobre o Peru, falará Rolando Ames no segundo momento. Esperamos que a gente comece, a partir de hoje, uma comparação, uma análise comparativa bastante rica entre essas eleições que aconteceram há pouco. Bom, segundo a organização interna dos dois palestrantes, falará primeiro Jerônimo de Sierra. Jerônimo. O microfone é da época do positivismo, não? Não é muito moderno, não? Bom dia. Se os senhores permitem, vou falar portunhol. Não é por arrogância, não. Nem para humilhar os outros que dizem que não podem falar portunhol. Eu posso falar portunhol mal, mas posso. E também não é um mérito pessoal, só que morei e trabalhei no Brasil 4 anos. Então, o meu que posso fazer é falar mal, mas falar. Português é muito difícil. Estadías em diferentes períodos no México, inclusive muito recentemente esteve 1 ano e meio trabalhando lá. Tenho um acompanhamento relativamente preciso dos processos políticos mexicanos. Então, sem deformar exageradamente a realidade, em primeiro lugar isso. E segundo, também como uma razão metodológica, e defender o direito dos estrangeiros de analisar os processos de qualquer país. Não tem nada a ver, obviamente, o país de origem do analista enquanto aos processos, sempre que o outro tenha a paciência de entrar nos meandros da realidade. Em todo caso, minha exposição vai ser, digamos, seguramente inferior em qualidade e detalhes sobre tudo o que eu teria feito o Reina, mas tentarei cumprir com o pedido dos colegas aqui, organizadores, e com o desejo dos colegas estrangeiros e brasileiros de ter uma informação relativamente precisa, nova, sobre o caso mexicano, não sobre o caso mexicano, sobre as eleições presidenciais mexicanas, e como dizer algumas coisas que possam permitir uma reflexão neste esquema de comparativo que vamos tentando fazer nestes dias sobre os processos eleitorais também. Dito isto, aliás, se os brasileiros têm muita dificuldade para aprender portunhol, eu passo ao espanhol. Meu problema é que eu falo, se falo em espanhol, tendo a falar muito rápido.
então pode ser pior. E o portunhol me obriga a medir mais o ritmo de conversa. Bom, primeira coisa, diria, para começar o análise, é que o processo social e político, e o processo histórico geral mexicano, tem uma relevância grande para a América Latina. Tem tido, faz muitas décadas, naturalmente, e eu acho que sigue tendo, ainda hoje. Isso não quer dizer, evidentemente, que os processos no Uruguai ou no Paraguai, por falar de dois países pequenos, entre eles o meu, sejam menos importantes no sentido teórico, mas no sentido dos impactos sobre o contexto global da região, não é evidente que os processos mexicanos, como os brasileiros, os argentinos e outros, têm mais imediatas conotações práticas. E como bem sabemos, desde o ponto de vista intelectual, a vezes a importância prática também se traduz em relevância depois teórica, não relevância no sentido substantivo, mas quantidade de gente e de dinheiro que é aplicado ao estudo dos processos que têm mais impacto. Não sempre são os mais significativos, mas são os mais estudados. No caso do México, eu acho que tem a dupla condição. Tem impacto e são muito significativos. Eu acho que o caso mexicano é uma espécie de laboratório, tem sido nos últimos anos, uma espécie de laboratório dos processos gerais que estão ocorrendo na América Latina. Laboratório, é decir, um banco de ensaio com pontos de referências muito significativos, em particular para um dos cenários, uma das estratégias de reconversão do Estado, da sociedade, da economia e da política na América Latina. Eu tenho a impressão que o México configurou até o ano passado, ao menos, um dos modelos possíveis de reconversão dentro do enfoque geral de tipo neoliberal, dentro das fórmulas de reinventar uma nova articulação, não? Estado, sociedade e política e economia. O México tem, digamos, um engajamento histórico tão forte com esta matriz de forte componente estatal na organização da sociedade e da economia, que a radicalidade do processo de reconversão desse modelo, no caso mexicano, adquiriu legitimamente um caráter de prototipo ou de paradigma prático. E como ainda mais os mexicanos, o governo e os intelectuais e técnicos que acompanharam esse processo e que o pensaram, tiveram, digamos, a ousadia, digamos assim, de escrever sobre isso, de fazer teoria, verdade? O governo mexicano e muitos intelectuais tentaram construir uma teoria. Eles nunca aceitaram que esse fosse um modelo chamado neoliberal ou liberal, não? Sino eles tomaram a inspiração europeia, denominaram isso liberalismo social, mas não só denominaram, escreveram grossos volumes tentando mostrar em que consistia isso. Bem, por la importancia geopolítica mexicana, seu tamanho econômico, populacional, geográfico, por o fato de estar na primeira fronteira com os Estados Unidos, historicamente sempre foi assim, e a significação que isso tinha para a América Latina e para eles, por a radicalidade, sua vontade e sua aplicação de uma reconversão de tipo neoliberal, sem entrar em detalhes agora, e a ruptura que isso significava para a tradição do populismo estatista latino-americano, verdade? Quarto ou quinto, o fato de ter eles conseguido assinar finalmente o tratado de NAFTA ou TLC, depende, não, como se denomine, com os Estados Unidos, verdade? Que foi um desafio muito grande para os mexicanos e para os americanos, porque a sociedade americana também ficou muito dividida sobre isso. E conseguir ingressar
a la OCDE o ano passado, sim, foi o único país latino-americano que entrou no clube dos países ricos ou do primeiro mundo. Menem fala e cavalo do primeiro mundo. O México tinha entrado no primeiro mundo. Claro, entrou por umas horas, porque o dia que assinou, caiu o fundo do quarto mundo, foi quando o levantamento de Chiapas, não caiu, mas entrou um parafuso terrível essa situação, e combinou um ano depois com a crise do modelo, uma parte do modelo, uma crise monetária e todo o efeito tequila famoso, não? E além disso, também o México e as eleições mexicanas têm uma significação particular, porque, como todos sabemos, era um país onde o partido político hegemônico e dominante, que era o PRI, estava, depois de muitos anos no poder, ainda está, e tinha conseguido uma fusão entre o governo, o Estado e o partido muito forte, muito estruturada. Quase eu diria que daria inveja ao modelo histórico soviético, porque tinha vantagem frente ao modelo soviético, políticas. Tinha mais espaço, havia um movimento. Era uma fusão com interfaces de respiração. Por isso, é dizer, comparado com os modelos totalmente de controle estatal e de fusão de outro tipo, Estado-partido, que se havia uma certa respiração. Em todo caso, é um modelo paradigmático conhecido. E as eleições presidenciais, historicamente, nunca significaram uma alternativa, nunca havia suspenso no México. Sempre ganhava o cavalo do comissário, não sei como se diz em Brasil, mas em Uruguai se diz o cavalo do comissário, sempre ganhava o cavalo do chefe. O PRI sempre ganhava, só podia ganhar. O fato que no ano 88 tinha ocorrido a surpresa que possivelmente não ganhou, é impossível saber os dados efetivos porque foram queimadas as boletas de votação, caiu o sistema eletrônico de cómputo durante 2, 3 dias e ninguém sabe exatamente quem ganhou. Mas todo parece indicar que não ganhou o PRI, sino naquele momento a aliança do PRD que estava nascendo e outros grupos com Cárdenas como candidato, verdade? Bom, isso foi já uma revolução muito forte na história das eleições presidenciais mexicanas posteriores aos anos 30. E, por entanto, decorrentemente, as eleições do ano passado, presidenciais mexicanas, também tinham uma significação, uma incerteza possível e um interesse. Havia mais jogo eleitoral que antes. Por tudo isso, digamos, eu tenho a impressão de que as eleições mexicanas presidenciais do ano passado foram importantes, têm importância que sejam estudadas, analisadas para o México e do ponto de vista também de comparação com outros processos latino-americanos. Dito isto, eu faria 2 capítuloszinhos, um de antecedentes políticos significativos no contexto eleitoral, de mediano plazo, digamos, e outro de conjuntura económica e sociopolítica imediata nos dias, en fin, durante a campanha eleitoral, para terminar com o resultado eleitoral já é conhecido, mas com as implicâncias do resultado das eleições presidenciais para o México e seus efeitos imediatos nos meses seguintes, até hoje, que são muito complicados. Quer dizer que o fato que tenha ganhado o PRI não resolve nada, isso é o que quero dizer. No caso argentino pode-se discutir quais são. Bom, no caso mexicano está claro que a vitória de Zedillo resolve um problema administrativo e político de asignação de responsabilidades para exercer o executivo, mas quase não resolve nenhum outro problema dos que o México tinha que resolver o ano passado. Algunos deles até parecem ter sido agravados. Isso é o que eu vou tentar demonstrar. Pero começando com
primero con estos breves antecedentes de mediano plazo, políticos significativos para entender esto, para los que no conocen México suficientemente. Leo así rápidamente para no extenderme mucho, sin desenvolver. Por un lado, tiene México en los últimos años fuertes presiones democratizadoras de aquel régimen de partido, de Estado tan sólido, donde hay diferentes definiciones, está muy debatido ese tema, pero evidentemente no era una democracia normal. Algunos decían que era una dictadura disfrazada, otros una democracia muy parcial. En todo caso, está claro que era un bicho extraño, no era una democracia habitualmente como se fala, no era una poliarquía común. Estamos en los últimos años, especialmente a partir del 68, de la crisis Tlatelolco y la revuelta de los estudiantes, etc., hubo muchas fracturas en aquel sistema y un proceso complejo donde las presiones democratizadoras, dos partidos de oposición, del partido UPAN, Partido de Acción Nacional, que es un partido bastante conservador, de centro-derecha y de derecha, digamos, con matices, evoluciones, pero que en el escenario nacional se situaba de derecha, muy vinculado a los empresarios, particularmente del norte del país, los sectores más dinámicos, y otros ligados a los Estados Unidos y a la cultura americana de la política. No son más fuertes presiones democratizadoras, entonces, do PAN, que es un partido de base católica, que en México en una época fue muy problemático el fato de ser católico para ellos, de origen. Presiones desde la izquierda tradicional mexicana, que estaba muy dividida, esparpillada, pero a partir del 68 comienza un doble proceso de cierta convergencia y un proceso muy fuerte, significativo políticamente, de acreditar por parte de la izquierda mexicana, como en otros países, pero en México, no fato que a luta por la democracia hacía sentido para ellos en términos de luta social, política e incluso no solo táctica, sino estratégica. Ese fue un proceso lento en México, más que era tan evidente la manipulación de los procesos electorales, de la vida política, el uso de la violencia controlada, más efectiva para resolver los problemas políticos frente a la oposición social y política, que la lucha por la democracia, el voto, la transparencia, las elecciones, se transformó en una bandera al mismo tiempo, de la derecha y de la izquierda, por lo menos topográficamente hablando, respecto al PRI. Lo cual creó presiones muy fuertes, en el sentido de exigir al gobierno de hacer reformas electorales, reformas políticas, etcétera, etcétera. Y segundo, es un proceso acelerado, a partir del 68, sobre todo y después del terremoto que conmovió a la sociedad, no solo a tierra y los predios. Fue una revolución en México, en la ciudad, sobre todo en la capital, una verdadera revolución cívica. Bueno, no voy a entrar en los detalles, mas la sociedad civil mexicana en los últimos 10 años, claramente 5 años más específicamente, hizo enormes avances organizativos, de reclamos culturales, participativos, municipales, nacionales, ¿verdad?, culturales, una plétora de nuevos movimientos sociales, muy fuertes, originales, corajosos y sofisticados al mismo tiempo. Muchos de ellos iban muriendo en la marcha, mas con una gran vitalidad de la sociedad civil popular en estas nuevas formas, porque los sindicatos, como se sabe, en México estaban muy atrelados al gobierno históricamente y a la central oficial, y los que salían de eso fueron muy golpeados, normalmente debilitados, destruidos. Así que un movimiento social operario no tiene una significación de presión democrática en absoluto en México en los últimos años, pero sí los nuevos movimientos sociales. Y también a nivel de la sociedad civil empresarial, digamos, una gigantesca fuerza del grande empresariado mexicano para tentar terminar con ese monopolio político del gobierno del PRI que complicaba mucho el desenvolvimiento de fuerzas económicas poderosas que en México tienen que constituir la nueva economía mexicana. Es decir, hay una fuerte presión de los empresarios por democracia política en México, entendida como mudanza del modelo PRI, interfiriendo
desde o aparelho burocrático, político, partidário, sobre a asignação de recursos, o privilegiamento de um mercado ou outro, regional ou subregional, privilegiamento de tal empresário frente ao outro. Es decir, esse particularismo clientelista do grande empresário mexicano dos anos anteriores começou a ser muito fortemente questionado por o grande empresariado, que quase uma parte dele pedia o fim do PRI mesmo, como impedimento, como trava, como obstáculo para o desenvolvimento da economia moderna no México. E assim outras forças. É certo que no contexto, então, uma fortíssima pressão por democratizar o regime no México e o governo, o PRI, tentando recuar, negociando. Segundo elemento fundamental destas últimas eleições, que se inscreve num processo de vários anos de debilitamento forte do PRI, de seu poder integrativo, regulador e mediador de conflitos. O PRI começou a se fraturar interiormente, claramente. Então, enfrenta essas últimas eleições em condições muito mais difíceis que outros anos. Essa fratura do PRI tuvo sua primeira expressão dramática nas eleições presidenciais anteriores, onde duas figuras prominentes, pré-candidatos presidenciais, que eram Cuauhtémoc Cárdenas e Muñoz Ledo, duas figuras prominentes do PRI, brilhantes e por distintas razões altamente significativas, romperam com o PRI. Era a tendência democrática, eles se autodenominavam do PRI, fizeram um grupo à parte, digamos, e depois acabaram criando o Partido Revolucionário Democrático, o PRD. Mas, junto com estes dois dirigentes, um filho de Cárdenas, o presidente fundador, digamos, de uma parte do Novo México, digamos, a partir dos anos 30, e eram simbolicamente muito significativos, arrastraram toda uma parte do PRI com eles, que se juntou com setores de esquerda, diferentes afluentes, e criaram o PRD. Pero isso para o PRI foi um golpe muito duro. Foi a primeira vez no México moderno que se atreviam membros da elite do governo e do PRI, porque ambos dois tinham feito sua carreira dentro do PRI. Era como na União Soviética, não? E na Hungria, etc. Os novos líderes são todos nascidos, alimentados, criados, arropados por o velho Partido Comunista em crise. Não tinha outra forma de fazer, quase de fazer política. Então, no caso do PRI também, a ruptura é na cúpula. Mas uma cúpula que se alia com setores de esquerda e de centro-esquerda. Então, assume um significado complexo na situação mexicana. Aparece para o PRI um desafio sobre a esquerda do PRI. ¿Verdad? O PRI, como falava ontem o Portantiero, a estes partidos dominantes hegemônicos, tendem a integrar o sistema político dentro deles. Então, o PRI também tem esquerda, centro, centro-direita, centro-esquerda, direita. Sempre o PRI, todo o espectro, também estava aí dentro. O fato de ter se organizado por fora uma parte do espectro que ele cobria, lhe criou problemas muito sérios. E mais ainda porque as principais figuras desse novo espectro eram do próprio PRI. Conheciam tudo, tinham legitimidade de haver recorrido esse caminho e tinham todo o ofício político. No México significa haver começado criança e terminar governador de Estado, presidente de não sei que empresa do Estado, governamental. Es decir, uma grande conexão, clientelismos próprios, lideranças específicas. Bom, esse é o contexto, ¿verdad? Crise do PRI, grandes pressões democratizadoras, político. Mas a isso deve ser agregado os momentos mais de conjuntura do último ano, previo às eleições. Do ponto de vista econômico e social, nós encontramos que o ano 94, 93, 94, são anos de maduração discursiva e prática do modelo de reconversão, do modelo mexicano, digamos. Por quê? Porque tinham sido terminados, acabados nesse período, o processo de assinatura do tratado com os Estados Unidos, do ingresso da OCDE, tinha se consolidado o controle da inflação, ao menos oficialmente medida, digamos, com dados oficiais. Sempre havia 8, 10%, 7%, 5% a mais, segundo os anos, que os empresários de aluguéis, os comerciantes, os que trabalham no mercado de crédito, digamos,
día a día sabían cuánto era y aplicaban como tasa efectiva a los clientes. Ahí hay una especie de verdad de tu mercado radical. Mas, de todo modo, un control efectivo de la inflación mexicana, después de varios años, continuaba. Mas una coyuntura de muy poco crecimiento económico. O sea, un modelo de ajuste mexicano consiguió controlar la inflación, disminuir el déficit público, mas hizo de cero crecimiento económico. El último año era 0%, ya el 94, o 0,5. Es decir, la curva fue de descida del crecimiento, cosa que comenzó a preocupar a los empresarios, los economistas y a los políticos y a la población como imagen. Tenía un México adquirido un déficit comercial muy grande, como la Argentina, como Uruguay, en otra escala, mas como porcentaje muy elevado, y una pérdida rápida de reservas financieras y económicas y monetarias no año 94. Esa pérdida no era comunicada al público, mas los operadores financieros, económicos y políticos de alto nivel sabían, en Estados Unidos y en México. Fue una curva de descida rápida, neta, todo el año, antes de las elecciones. Tenía un saldo de ese sexenio de una masa salarial que tenía descido y un salario promedio que tenía descido, y los salarios más bajos que tenían descido ainda más. Quer dizer que o preço do ajuste, do equilíbrio fiscal e da inserção numa nova economia já basicamente privatizada, as grandes empresas, etc., tinha sido claramente um arrojo salarial e un apriete de nível de vida das capas campesinas e operárias informais da economia forte. Estava aceptado, mas como havia estabilidade, era um equilíbrio como tem se dado em outros países. E um aumento, por entanto, da pobreza e da desocupação ou da informalidade. Se havia uma tensão comprimida no mercado de trabalho muito forte. Paralela, como em outros países também, um alto consumo com crédito das capas médias, altíssimo, não? E como o peso estava sobrevaluado, dólar barato, muita importação nos supermercados, etc., etc. Quer dizer, um calentamento, esquentamento da economia, do consumo, paralelo a uma crise produtiva relativa, a um nível global, aunque algumas áreas empresariais modernas, dinâmicas, continuaram a crescer, e ainda cresceram muito mais, pero com uma espécie de modelo de enclave na economia mexicana, tipo cemento, cerveja, meios de comunicação eletrônica, mass media, enfim, várias áreas de grande dinamismo, pero com pouca comunicação com o resto da economia mexicana. E um processo crescente que se estava agudizando no último ano pré-eleitoral da crise da economia agrária de pequenos campesinos, de ejidos, es decir, terras comunales, y de pequeños y medianos empresarios, da industria, dos talleres, da manufactura y rurales. Un fortísimo endividamiento, complicado con otro dado que era no muy publicitado, que era el aumento de la cartera no cobrable de los bancos. Este gran boom do crédito creó, al final, una saturación, y los bancos mexicanos estaban dando muchas ganancias a sus propietarios, pero eran poco sólidos. Todos los informes ingleses, americanos, los operadores bancarios mostraban que era frágil el respaldo, ¿verdad?, das carteras mexicanas de forma creciente. Mas, a pesar de estas nubes, ninguém no México, ni no exterior, nos Estados Unidos, na Inglaterra, etc., pensaba durante ese año que iba a haber la crisis que hubo después de las elecciones en diciembre. No había una crisis desencadenada como fue en Argentina cuando la elección de Menem, donde Cavallo y Menem consiguen controlar la crisis, proyectar las dívidas para adelante, con nuevas dívidas externas para paliar el déficit fiscal y a saída de dinero. No México eso no tenía se producido, mas estaba en el horizonte.
Digo esto porque tiene que ver con una campaña electoral. La victoria do PRI no México también tiene que ver con un discurso de estabilidad de un modelo que estaba funcionando, que parecía que había comenzado un despegue, en todo caso la ruta tranquila para el futuro, porque tenía consolidados los aspectos jurídicos y políticos aparentemente de un nuevo modelo. Tenía privatizado, tenía estabilizado, tenía feito un tratado comercial con Estados Unidos, entrado en OCDE, Salinas iba a ser el presidente de la Organización Nova do Comercio Mundial. Bueno, estaba todo preparado para una ruta aparentemente tranquila, independientemente de los custos que ella pudiese tener. Y desde un punto de vista político, la coyuntura en la cual se hizo la elección presidencial tenía algunas particularidades también. Por un lado, ya falé de las intensas demandas opositoras, intensísimas, ¿no? Demandas opositoras de reglas electorales nuevas, honestas, en las cuales pudiese acreditarse, porque había una longa tradición no México de manipulación de los fenómenos electorales en sentido práctico, en todos los niveles, en las instancias, y de leyes electorales en los cuales las autoridades electorales no tenían autonomía del poder político ejecutivo, además como el ejecutivo coincidía con el partido gobernante que a su vez competía en las mismas elecciones, un nivel de autonomía electoral de las autoridades era mínimo, sino cero. Y aparte de que la propia ley electoral, no para el caso del presidente, pero más para el caso de diputados y senadores, siempre estaba redigida de manera tal que casi no tenía interés el juego político electoral. Entonces, una fortísima presión opositora por mayor autonomía de las autoridades electorales, por comisiones independientes de control, por vistorías extranjeras, si posible, y si no nacionales, que eran vetadas ante no México como violación de la soberanía, y un gobierno que está muy presionado, que el PRI, el partido del gobierno, está se fracturando, ¿verdad? Y una fuerte presión opositora creciente de la sociedad civil y de los partidos concede y organiza palestras, negociaciones, mesas de negociación, y va concediendo reformas. Hubo mucha discusión en México esos 2 años últimos, como no aquel bello conto de si la botella está casi vacía o casi llena, ¿no? Como está por la mitad. Bueno, si había progresos en el proceso de legitimación y apertura jurídica y política en la democratización mexicana, o era puro bate-papo, pura conversación y no pasaba nada importante. Las fuerzas políticas y los analistas se dividían, pero todo el mundo aceptaba que había avances. Es evidente que en los últimos 2 años de las elecciones, y en el último año en particular, esta presión creó nuevos espacios un poco más controlados, más abiertos, donde el gobierno como tal se dio un poco de intervención en el proceso electoral, guardando las últimas cartas siempre, mas hizo más presentable claramente, comparado con otros países de América Latina, creó, por ejemplo, por primera vez en México se hizo la inscripción, no sé cómo se dice en Brasil, electoral de los ciudadanos. Por primera vez hubo un control electoral específico para que las personas no pudiesen votar 2 o 3 veces, ¿no? Sino un cartón electoral, no sé cómo se dice en Brasil, una cédula, donde tenía una foto, un dedo, ¿no? La marca del dedo. Igual eso permite manipulaciones, mas mucho menos que cuando no había nada. Entonces, por primera vez que en la historia de México se hace un registro electoral. Pero muchas cosas fueron siendo feitas, pero en un clima de desconfianza muy grande, porque la oposición ahora tenía más expectativas que antes, porque en el año 78 todo parece que ganó el PRD, porque el PAN, el Partido de Acción Nacional, tenía tido votaciones muy expresivas en los últimos años en algunos estados del interior y ganó algunas gobernaturas y municipalidades, ganó y obligado al gobierno a reconocer el gaño, porque en México cuando la oposición ganaba no se reconocía. En los últimos años el gobierno comenzó a negociar el reconocimiento de las victorias, varias, en particular para el PAN, que le ofrecía más garantías y que operó como un semi-aliado en el último sexenio, y menos para el PRD, que era más de centro-izquierda, más molestoso, claramente, ¿no? Más complejo y más enemigo, claramente, en ese sentido de lógica futura. Aunque el PAN era muy opositor y muy duro, pero
desde el punto de vista de las políticas macroeconómicas, o PAN es más neoliberal que los neoliberales do PRI, claramente. Entonces, por ese lado no ofrece dificultades para un modelo en funcionamiento. Hubo un contexto político donde el gobierno y el PRI aceptaron el discurso explícitamente que debería terminarse con un partido-Estado. Cuando el actor acusado dice que tiene que acabar con eso, está aceptando que había cosa nueva no México. Después, na práctica, não acaba com isso, mas o fato de introduzir no debate e na legitimidade do debate a necessidade de separar partido do Estado foi um contexto muito especial. Tan especial que alguns dizem que o candidato do PRI, que portanto já era quase presidente, que foi assassinado, Colosio, antes de ser nomeado actual como candidato, que teria sido assassinado porque exagerou o acreditó en demasía en eso de que había que separar el partido del gobierno y comenzó a hacer un discurso y una práctica en las articulaciones que llevaban efectivamente a terminar con un monopolio del PRI de la política y del Estado. Ninguém sabe si es verdad o no, pero efectivamente el discurso electoral de él era insólito. Todo el mundo sabe que los discursos electorales no son para ser cumplidos, pero siempre hay un precio. Digo, no ser cumplidos necesariamente, pueden ser cumplidos. No estoy desmoralizando a los futuros líderes, que aquí debe haber varios, de nuevas propuestas, mas no necesariamente son efectos para ser cumplidos. Mas en el caso de Colosio, evidentemente desconcertaba un poco en ese contexto, porque estaba legitimando mucho denuncias y las propuestas de oposición, las dos oposiciones, de izquierda y de derecha. Una presión muy fuerte de Estados Unidos por limpar ese sistema político. Bueno, ahora está o TLC, o NAFTA asignado, señores, vamos a hacer una democracia más o menos democrática. Una presión fortísima de Estados Unidos. Dicen, bueno, señor, basta de corrupción, de politicagem, de no sé qué, de control burocrático, de clientelismo tan grosero. Yo sé que en todos los países tenemos eso también, pero en México, extraordinariamente fuerte eso. Sin contar con la corrupción, que es otro capítulo, que en México ya no hay corrupción, es una forma de vivir. Entonces, es como delito en las favelas, ¿no? Ya no hay más delito. La gente, algunas favelas, no todos favelados, digo más, esa cultura de que tienen que robar para vivir, ya no es más delito, porque es la forma de vivir. Bueno, en México también, un robo público no es delito, es la forma de ser feita de gestión pública. Es verdad, esto no es brincadeira. Tiene un efecto sobre la conducta de los funcionarios. Porque no están robando, están haciendo lo que tiene que ser feito, que comprar a casa, o avião, o yate, a segunda mulher, a terceira mulher, enfim, todo isso custa dinheiro. Então, o Estado provê isso. O homem, não? Mulher ou homem, enfim. Porque também tem funcionárias mulheres. O elemento conjuntural que turba mais a situação é a sublevação de Chiapas, não? O 1º de janeiro do ano 94, o ano por ser nomeado, enfim, por ser lançado o processo eleitoral final. E tudo parecia que se encaminhava. Bom, a sublevação de Chiapas fica um choque tremendo, conturba toda a situação, não se sabe o que vai passar, se vai haver guerra, se não vai haver guerra, todo el mundo olhando para ahí, y pone en crisis un eslabón muy significativo de toda la articulación tradicional del PRI. Porque Chiapas, sin entrar en detalles ahora, es un estado muy rico y muy pobre. Bueno, eso sabemos que es una manera normal de muchos países y regiones funcionar. Mas ahí tem petróleo, energía eléctrica, maderas finas, producción agrícola, exportadora. Hay un capitalismo dinámico entre prebendario y moderno, simultáneamente, con mano operaria de trabajo indígena y mestiza local, con una tradición altamente de exploración elitista. Es un Estado muy sectario, muy racista. Entonces tem grandes masas pobres de indígenas concentrados y una élite muy corrupta, pero modernizada y muy discriminativa. Entonces, eso
fiz explosão uma série de elos de la cadeia, digamos, de la cadena, ¿cómo se dice? Cadeia. Que articulaba o poder central e as regiões, o partido e a economia. ¿Por qué? Porque el gobernador último de Chiapas en ese momento era el ministro de Interior, de Policía, el ministro político y de Policía del gobierno central. Él era responsable de todo aquello, era un gran hombre de la oligarquía local y estaba siendo el operador político del proceso aparentemente de apertura y democratización. Entonces, no fechaba por ningún lado y todo el mundo empezó a cobrar contas de él. Porque además de eso, en Chiapas era o Estado mexicano, no cual o modelo de liberalismo social mais tinha investido. O maior gasto do PRONASOL, que era um programa de ajuda direta aos pobres do governo de Salinas, tinha sido feito em Chiapas. E aí é onde a população, o povo, enfim, os campesinos, camponeses, indígenas diziam, não, esto é uma porcaria aqui, morimos de fome, não tem escola, não tem água, não tem saúde, não tem nada. Então, não fechava. ¿Dónde había ido esa grana, ese dinero? ¿Dónde había, efectivamente, una gran parte había ido por los bolsillos de los funcionarios? Y eso se hacía normalmente, mas como estalló la guerra, fin de la sublevación, todo eso apareció hollado con los reflectores encima. Entonces era una complicación para todo el sistema político. El gobierno tentó inmediatamente negociar con los sublevados diciendo, bueno, tú ven, acá tengan las carpetas. Efectivamente, la reforma agraria ahí fue estafada, hubo trampas, no se cumplió, vamos a dar tierra. Y son estas 40 propiedades. Pero los grandes propietarios de ahí falaron, no, de manera ninguna. No es que hemos sustentado el PRI durante 50 años, hemos conseguido votos que no existían durante 50 años, hemos organizado esta economía en forma dinámica, ahora vamos a pagar el precio, no. Entonces, fue muy complejo por eso, no porque Chiapas fuese trastabillar o México entero, sino porque tocaba aspectos de democracia política, de lógica socioeconómica de la gestión pública, de investimento social, de conexión entre economía y política, regionalismo y centralismo. Era como un elemento que puso en la mira, en un momento poco adecuado, que México estaba entrando en el primer mundo, aquella cosa oscura del cuarto, quinto mundo. Porque aquí, claro, son los estados donde es más estridente esa contradicción. Y en ese contexto es que se crea, entonces, una sensación de alta inestabilidad en el proceso electoral presidencial del año pasado. Todo el mundo comienza a sentir que en México las cosas no van tan bien como antes, que el control del PRI no es tan seguro como antes, que pueden pasar cosas graves, difíciles. Y como además, en esos meses, el candidato nomeado a dedo por el presidente Salinas, como es habitual en México, forma parte del juego político aceptado, el dedazo, como se llama, ¿no? Es nomeado Colosio es asesinado en plena campaña electoral, cuando él está custodiado por un equipo especial, cuyo jefe es un general de la Guardia Presidencial, el jefe de la seguridad. Los candidatos del PRI siempre son miembros de la defensa presidencial. Entonces, en ese contexto, la idea de crisis, de inestabilidad posible, de que cualquier cosa puede pasar, está muy presente en el contexto de la coyuntura electoral. El PRI hace una campaña centrada en eso, paz y estabilidad del modelo, ainda no vino la crisis económica, ¿no?, de diciembre. El PAN exige democracia política, más continuidad, más liberalismo económico, pero democracia política, es decir, apertura, etc. Y el PRD, el partido de Cárdenas, fluctúa entre una exigencia de democracia política y fin del partido de Estado, ese es el eje de su discurso, fin del partido de Estado, basta ya de eso, más una reivindicación confusa, no muy clara para la grande masa de población mexicana, de un Estado moderno, más social, es decir, esta idea de reivindicación de un intervencionismo estatal contra el neoliberalismo duro, aparece formulada en forma poco clara para la población, claramente, ¿no? Entonces, esta polarización, orden, estabilidad, la idea muy mostrada en los discursos de la televisión y de la campaña del PRI, de que el PRD era peligro de caos, desorden,
de nuevo Bagunza, ¿no? Etcétera, bueno, tuvo aparentemente un efecto también similar al de otros países. Y finalmente, con ese contexto tan dramático, con asesinato de candidatos, se no ve candidato, que es fraco como Zedillo, que gana con el aparello du PRI, Zedillo no existe políticamente previo a su campaña, da un resultado de aparente, porque en México siempre hay un grado de duda, pero tendencialmente parece ser razonablemente lo que pasó, de 51% para el PRI, es decir, Zedillo es electo presidente con el 51% de los votos. El PAN, el Partido de Acción Nacional, más conservador, digamos, con base popular, conservador con base popular, ¿no? Y con fuerza en los estados industriales y económicos del norte, también. Y el PRD, 17%. Que es decir, el PRI mantém control del gobierno, y sobre todo el ejecutivo. Se discutía mucho si entregaría o no el poder si perdiese. Ya no lo entregó en el 88. Ahora era una situación diferente, era más difícil que no entregase. Era más difícil que no entregase ahora en caso de perder. Porque había observadores extranjeros, porque había más controles, efectivamente. De todos modos, hubo intensa participación electoral. La media mexicana es de 33%, no hay voto obligatorio. Y esta vez votaron votos válidos 74%, es una alta, intensa participación. Mas a oposición sumada, es decir, o no PRI, obtiene 47%, un poco más por los otros pequeños partidinhos ahí, ¿no? 47% entre el PAN y el PRD. Que así que una división de las voluntades, y si el PRI perdió espacio, más manteve. Acho que los efectos posteriores de la elección, voy a dejar para después de la discusión o debate, para no llegar al tiempo de exposición, mas vocês sabem que a inestabilidade tem continuado, os crimes políticos na cúpula do PRI têm continuado, a inestabilidade econômica se desatou ferozmente, e todo parece indicar que o velho presidencialismo mexicano, tal como ele era, já não vai poder se reproduzir da mesma maneira, e também que o presidente do PRI hoje não controla muito menos que controlava o presidente do PRI anterior. Tem muito menos poder no PRI e fora do PRI. Obrigado. Siguiendo con la agenda prevista, el profesor Rolando Ames, del Instituto de Diálogo y Propuestas, a presentar el caso peruano. Bien, quiero agradecer por la invitación, y yo no tengo tampoco alternativa de idioma, entonces con disculpas a la mayoría del auditorium, pero es el español de nuevo. Para hablar del Perú y de las elecciones peruanas, yo tengo la facilidad de poder partir del marco más de conjunto que planteó ayer el profesor Julio Kotler. Creo que fue muy importante esa pintura gruesa, aguda, de una crisis de gobernabilidad nacional. Como él dijo bien, no solo gobernabilidad democrática, sino viabilidad misma del país, amenazada no solo para los expertos, sino sentido por la gente como una situación límite. Ese es el marco grande que Julio planteó, y al interior de él entonces es que me toca a mí ahora hacer como el análisis más del proceso político y de las elecciones que tuvimos hace 3 meses, que creo que es importante para ver cómo hemos podido pasar en muy poco tiempo, dada esta crisis, de una coalición de poder, de un tipo de Estado, de toda una plataforma política de un determinado modo, a otro. Y en este cambio y en esta afirmación del modelo Fujimori con todas sus características, como también dijo Julio, han habido muchas elecciones.
y la última la acabamos de tener hace 3 meses. Entonces creo que ese es el marco. Y una última observación previa es decir que yo vengo, sí, del trabajo universitario, pero también de una experiencia política en este proceso tan duro estos años, ¿no? Fui senador del 85 al 90 y traté de aportar a un proyecto muy difícil, pero que fue una apuesta política, y las apuestas políticas nunca son seguras, de organizar hacer de la izquierda unida, que era una alianza de partidos muy poco unida, como Julio dijo, hacer de eso un frente articulado, una fuerza política masiva de cambio. Por entonces las mezclas de la experiencia del actor espero que ayuden y no confundan. Bien, un primer punto sobre la significación política de las elecciones que acabamos de tener el 9 de abril, las elecciones presidenciales, donde Fujimori ha sido reelecto. ¿Qué significación política tiene? Quiero empezar diciéndoles que para el peruano promedio, en el peruano promedio había 2 respuestas frente a esta pregunta. Es decir, ¿qué pasaba el 9 de abril? Para la mayoría, esta era la 4ª vez que se elegía presidente por vía electoral. 80, 85, 90, 95, 4 veces. Continuidad del proceso democrático, claro que ha tenido un accidente, ¿no?, en el camino, ahí en abril del 92, porque disolvieron el Parlamento, pero que se ha resuelto ya también electoralmente, democráticamente. Es decir, para la mayoría de la sociedad peruana, las elecciones eran la continuación, ¿no?, de un régimen, ¿no?, que había tenido que asumir un cambio, pero dentro de una continuidad. Mientras que probablemente, términos gruesos, para 1/3 de la sociedad peruana, estas elecciones cerraban un periodo de ruptura autoritaria del proceso democrático que había sido hecho por el presidente, violando la Constitución que él juró defender, cerrando el Congreso, ¿no?, reformando autoritariamente el Poder Judicial. Y tanto la clase política, los políticos, como los sectores medios, ciertos sectores sociales populares, ¿no?, 1/3 de la sociedad durante estos 3 años ha vivido teniendo como el gran tema la vuelta a la democracia. Entonces es una, digamos, de las paradojas de esta situación. Bien, este debate ha marcado entonces el escenario político de los últimos 3 años. Y a esto voy a regresar más adelante. Esta ha sido la gran oposición entre el gobierno diciendo: yo cerré el Congreso para resolver más rápido los problemas, pero obviamente para ser más democrático, y la oposición diciendo: estamos ante una dictadura. Este ha sido el gran debate, estos han sido los 2 grandes campos del escenario político, pero no los 2 actores, porque el actor político gobierno ha sido el actor político fuerte y unificado. La oposición ha tenido varios actores, no siempre de acuerdo entre sí. No solo ha sido, digamos, de menor fuerza, sino débil cualitativamente, como vamos a tratar de mostrarlo. Ahora, ambas posiciones, ambos sectores, aceptaban elecciones. Fujimori al comienzo no las tenía previstas, por lo menos tan rápido. Pero también para Fujimori la ruptura, ¿no?, de
del 5 de abril, que él llamó la construcción de un gobierno de emergencia y reconstrucción nacional. O sea, él fue claro, ¿no? Se disuelve el Congreso, entonces es un nuevo momento y el gobierno pasa a ser gobierno de emergencia y reconstrucción nacional. Pero si bien él no anunció elecciones inmediatas, cuando las encuestas le mostraron que tenía 80% de apoyo, y cuando la presión internacional de los Estados Unidos, ¿no?, como recordó Julio, estableció relación entre apoyo financiero o solo si hay elecciones, entonces él también aceptó elecciones. Entonces esto es otra paradoja de la transición peruana, ¿no? Es que en realidad había dos transiciones en curso, ¿no? Una, que es la que empujaba a Fujimori, que era la transición para terminar de consolidar el cambio institucional del régimen político que le permitiera, entre otras cosas, la reelección, pero no solo la reelección, sino la afirmación de todos los cambios estatales, etcétera, que estaban en curso. Y la oposición diciendo elecciones para que salga la dictadura. Esto ha sido el marco del proceso de estos años. Creo que eso lleva a un tema que en esta reunión está saliendo mucho, que es que evidentemente los conceptos no solo de democracia, no solo de elecciones, sino el propio de transición, todos necesitamos seguirlos desarrollando para dar cuenta de esta complejidad, ¿no? Esta identificación elecciones, democracia, muestra que es demasiado genérica y que hay que ver al interior entonces de qué tipo de regímenes políticos estamos hablando. Ahora, quiero decirles solo muy rápidamente algo así como la cronología que está detrás de estas elecciones. Y yo lo pondría más o menos así. En el marco de un país con violencia estallada y con hiperinflación estallada, el 88, octubre del 88 es casi el momento en donde Alan García, que había prometido una política, ¿no es cierto?, más bien heterodoxa, con mucha intervención estatal, ya debilitado totalmente, y ante el estallido de la situación económica, él aplica un ajuste que es el que empobrece de manera, digamos, más brusca a una sociedad pobre, pero que venía más o menos todavía en una cierta continuidad. Entonces el 88, octubre, estalla la hiperinflación y es el momento en que Sendero está empezando a desarrollar acciones en Lima. Entonces hay que ver cómo desde 88 hasta 92, en 4 años, por esta crisis de gobernabilidad nacional, se cayó toda una plataforma política que existía en octubre del 88 y en octubre del 92 teníamos, ¿no?, otra. Y digo plataforma política adrede porque estoy buscando un término que describa instituciones políticas, coaliciones de poder, actores políticos, ¿no?, también cultura política, relaciones Estado-sociedad. Todo ese bloque, ¿no?, se cambia del 88 al 92, y entonces recuerdo muy brevemente solo como los grandes momentos. El 88 estalla el populismo de García, es decir, una orientación de política económica de corte, la derecha dice socializante, la derecha peruana dice que Fujimori está cerrando el ciclo, y llegan a hablar del socialismo peruano, porque mezclan Velasco, 70-75, con Alan García, 85-90, y dicen entre el 70 y el 90 Perú siguió todas las vías populistas, heterodoxas, ¿no?, y socialistas, dicen, ¿no? De 88 estalla el populismo, estalla una forma de relación Estado-economía, etc. Entre el 88 y el 90
fracasan políticamente los tres grandes actores de ese escenario institucional. Los tres grandes actores eran el APRA, el partido del gobierno, que había ganado elecciones con 45%, con un líder tan carismático como Alan García, que ante la situación de crisis nacional pierde las elecciones, ojo, sin embargo mantiene un 20%, el APRA el 90%. O sea, tiene un quinto del Congreso del 90%. Es un proceso progresivo este, ¿no? Pero de todas maneras para el APRA es una, digamos, baja muy fuerte ya. La segunda fuerza política, que era el Frente Izquierda Unida, se divide después de hacer el primer congreso para unificarse, no como alianza de partidos, sino como frente con la masa, se divide, ¿no? Y deja de ser alternativa. Entonces no hay la alternativa de la continuación porque ha fracasado el gobierno. No hay la alternativa de la primera fuerza de oposición porque se dividió y ya no tiene opción, ¿no? Y la fuerza emergente, que es la alianza de los partidos de derecha, en centro derecha, digamos, más o menos, para ser más precisos, eran dos partidos anteriormente existentes: Acción Popular, que había gobernado el país 2 veces, y un Partido Popular Cristiano, una especie de democracia cristiana, y el movimiento liberal de Vargas Llosa, que era el movimiento, digamos, renovador de Vargas Llosa. Estos tres que emergen con tanta fuerza en esa campaña, el 89, el 90, que parece que van a ganar las elecciones, en la campaña electoral se exhiben como el partido de los ricos. En el Perú tenemos un sistema electoral de voto preferencial por parlamentario. Tenemos que el elector marca el aspa en la lista presidencial, en la parlamentaria, y en la parlamentaria marca los números de los 2 parlamentarios que prefiere. Como tras la candidatura de Vargas Llosa iban gentes con mucho dinero, efectivamente, la televisión peruana se llenó tanto de propaganda política que ya no había tiempo para la propaganda comercial, ¿no? Entonces se produce una cosa muy curiosa, ¿no? La gente queda muy impresionada del mensaje ideológico de Vargas Llosa, porque el populismo había fracasado de una manera tan estrepitosa, ¿no? Habíamos dicho independencia de los Estados Unidos y del capital internacional, nos habíamos ido del Fondo Monetario Internacional y ahora éramos unos parias en la llamada comunidad financiera, ¿no? Y estábamos sin saber qué hacer, que el mensaje ideológico de Vargas Llosa sí entró muy fuerte, pero la gente sintió que ese era el partido de los ricos. Entonces ninguna de las 3 grandes fuerzas, de ahí salió el outsider, ¿no? Fujimori. Entonces, ¿no? Se cae la orientación de una política económica, se cae en segundo lugar las 3 grandes fuerzas políticas, eso es 88-90, y el 90 al 91 se arma otra coalición de poder. El outsider se junta con, como también ya ha sido dicho aquí por Kotler, se junta con los grandes poderes de la sociedad y no necesita los partidos, porque se junta entonces con empresarios, le da un trato particular a los empresarios de los medios de comunicación, organismos internacionales, fuerzas armadas. Entonces los partidos quedan colgando, ¿no? Fujimori no necesita hacer alianzas en ese nuevo Congreso porque tiene más poder por fuera, y además porque la imagen de no ser político es la que lo hace popular. Creo que cualquiera de nosotros, de gentes aquí en este auditorium, con la información y la cultura política que tenemos, si hubiera ido al Perú entre el 90 y el 92, abril del 92, habría dicho: este presidente es un inexperto porque ataca al Congreso cuando él no tiene mayoría en el Congreso. ¿Cómo va a gobernar sin hacer alianzas? Y el presidente tenía un instrumento que él usa mucho: los sondeos de opinión, las encuestas, los focus group, ¿no? Para detectar las reacciones de la gente. Y sabía que cada vez que atacaba a los partidos aumentaba su popularidad.
y tenía los poderes reales. Entonces se arma otra coalición de poder, muy importante, una coalición de poder muy sólida, ¿no?, con el outsider que aporta el capital popular. O sea, tenemos los grandes poderes de la sociedad apoyados popularmente. Y la gente apoya la política de ajuste porque, como lo dijo Julio ayer, esa política de ajuste significa la salida de una situación de crisis financiera y además, por suerte para García o por suerte para Fujimori, se detiene a Abimael Guzmán pocos meses después del golpe de abril. Entonces, tenemos otra coalición de poder y el 5 de abril del 92 tenemos otra institucionalidad política. Creo que es muy difícil que en un país, en 4 años, se pase no solo, ¿no es cierto?, a otra correlación política de fuerzas, no solo a otro régimen político, sino a otra articulación de gobierno, de relaciones Estado-sociedad tan distinta. Y finalmente, un punto al que quisiera volver al hablar ya del proceso electoral, y es que todo esto nos lleva al asunto de por qué la gente, cómo la gente vota. La reacción de la tercera, de este sector, de este tercio de peruanos de oposición durante estos años, ha sido, como decía, denunciar la dictadura. Y incluso los opositores democráticos de derecha también han dicho, además, Fujimori no aplica una política social. Entonces, si es dictador y si no hace una política de ajuste y no aplica política social, ¿por qué la gente lo apoya? ¿No? Entonces, esto me parece que nos lleva a un tema que es clave para nosotros los peruanos, como para reubicarnos y reentender nuestra sociedad, pero desde el punto de vista del análisis político es clave hoy día, que es este asunto de las elecciones, de la oferta electoral y del comportamiento de los votantes. El asunto que es finalmente un asunto de comunicación cultural entre élites y sociedad. Bien, con esa, quizá para cerrar este primer tema, entonces, ¿cuál es mi respuesta a la pregunta del significado político de las elecciones de abril? Es que estas elecciones han cerrado este gran proceso de cambio político. En abril del 92, Fujimori dio el golpe y creó otra institucionalidad. Y ante la presión internacional y ante el apoyo popular que tenía, aceptó un cronograma que era convocar a elecciones de Congreso Constituyente en octubre del 92, un año después referéndum para consultar la Constitución aprobada con la gente, y 95 elecciones presidenciales. Las elecciones presidenciales que acabamos de tener cierran entonces este periodo de dictadura o de democradura, este periodo autoritario, ¿no? Pero lo cierran con la victoria, como también dijo Julio, la victoria legítima en términos jurídicos y en términos sociales de la votación del mismo que rompió el orden anterior. Bien. El proceso electoral mismo. Ya he dicho esto de las elecciones anteriores, ¿no? Congreso Constituyente fue un organismo que está terminando
ahora, debe haber terminado ayer sus sesiones finales, porque ya hay el nuevo Congreso elegido mañana, la fiesta nacional, 28 de julio. El presidente dará su mensaje y hará, siguiendo el modelo de Carlos Saúl Menem, en cuya transmisión de mando él estuvo, hará su versión de transferencia al poder. Bien, este Congreso Fujimori gobierna no según la estructura formal de los cargos, sino con grupos de confianza secretos, privados. Y la oposición, por ejemplo, no quería que el Congreso Constituyente fuera al mismo tiempo Congreso, quería una asamblea constituyente corta que diera la nueva constitución y se organizaran las elecciones. En esta lógica, estamos en una dictadura, tenemos que salir. Fujimori logró juntar el elemento de ruptura del orden institucional con continuidad del orden institucional. A él lo habían elegido del 90 al 95, entonces él cerró un Congreso, lo presionaron para una asamblea constituyente, pero él hizo asamblea-congreso hasta el 95. Hizo el puente institucional. No creo que me va a dar el tiempo si hago más detalles. Quizá es importante que recuerde el segundo gran momento electoral previo al de estas elecciones, que es el del referéndum. Cuando este Congreso Constituyente termina su constitución, su proyecto constitucional, sigue funcionando como Congreso, pero termina su constitución, se consulta la Constitución, referéndum sí o no, ante el electorado. Este es el peor momento electoral de Fujimori. Y la oposición creyó que era su mejor momento electoral, pero solo lo fue indirectamente, porque no fue tan propio de la oposición. ¿Qué pasó en el referéndum? Muy breve. Este es el único momento en que Fujimori plantea asuntos de tipo político, porque él pelea por el referéndum, sobre todo, ¿no es cierto?, para su reelección. Y además, la nueva Constitución consagra cambios en una perspectiva neoliberal en materia de política económica. Eso significa legitimación, ¿no es cierto?, del abstencionismo estatal en economía, pérdida de derechos sociales, y entonces la oposición puede hablar de los temas más bien de la vida concreta, puede decir: estamos perdiendo, el país está perdiendo derechos sociales adquiridos en décadas, está perdiendo la gente gratuidad de la educación, está perdiendo derechos de jubilación, está perdiendo derechos de reconocimiento a sindicatos, leyes sociales, etc. Y entonces la gente vota en una alta proporción por el no a la pérdida de derechos. Y este es un asunto que es muy interesante, que hay investigaciones empíricas que lo están mostrando. Pareciera ser que frente al término democracia, en el imaginario de muchos sectores populares, democracia es interpretado como reconocimiento de derechos. Una investigación nacional, una encuesta nacional, mostró que le pusieron a la gente un set de respuestas. Le pusieron derechos sociales, derechos humanos, que tuvieron los más altos porcentajes de respuesta, y le pusieron sometimiento de la autoridad militar al poder civil,
elecciones periódicas, equilibrio de poderes. Elecciones periódicas, equilibrio de poderes tuvieron un puntaje muy bajo, 12, 14%, versus 53% a reconocimiento de derechos. Entonces, por ahí se explica que la gente votó en una alta proporción, no, prácticamente se empató 52-48, y como Julio decía ayer, tenemos bastantes elementos para pensar que una manipulación de un 2% era posible de hacer. Se hizo y fue decisiva. No podemos, digamos, no tenemos desgraciadamente pruebas. Esto parece que jugó sobre todo vía la contabilidad electrónica del resultado y vía la transmisión de los resultados de lugares bajo control militar muy marginales, aunque debemos decir que en esas zonas bajo control militar el no ganó largamente. Bien, y con eso estamos ya en el proceso electoral mismo. El referéndum fue final de octubre del 93, y entonces 17 meses antes de las elecciones. En ese podríamos hablar, digamos, entonces que a comienzo del 94 estábamos ya empezando a mirar elecciones presidenciales. Y allí empezaré, para hacerlo más rápido, de una vez presentando no solo hechos, sino los actores políticos principales. Y presento la principal figura de oposición, Pérez de Cuéllar. Pérez de Cuéllar, secretario general de Naciones Unidas, etcétera, visita el Perú ya con una intencionalidad, digamos, bastante política a comienzo del 94. Lo que ocurre es que demora enormemente, su decisión, se vuelve a ir fuera, está un mes en Perú, se va fuera, y vuelve solo en agosto del 94, es decir, la inscripción de las elecciones se cerraba en octubre, vuelve en agosto, llega, visita el interior del país y al mismo tiempo dice: todavía no he decidido si voy a ser candidato. Un dato que ahora lo evaluamos mejor. Pérez de Cuéllar llega a ganarle a Fujimori en encuestas en ese primer semestre del 94, es decir, cuando no está en campaña. Un amigo, director de una agencia encuestadora, me decía, una encuesta hecha lejos del momento electoral mide las imágenes. La gente tenía muy buena imagen de Pérez de Cuéllar. Una encuesta en vísperas de elecciones mide el compromiso de la persona, por quién voy a votar, y no es lo mismo. Entonces Pérez de Cuéllar es una buena imagen, pero no es un buen candidato. Y no es un buen candidato porque todas estas dudas y todo este juego podrían corresponder, quizá, ¿no?, a un muy sofisticado, a una muy sofisticada sociedad política con mucha complejidad, pero no a un país que había salido de este terremoto, que estaba sintiendo que por fin había luz al final del túnel y que le aparece una figura también muy prestigiada. Y entonces la gente mira con curiosidad y hasta con simpatía a Pérez de Cuéllar. Pero allí no encuentra una propuesta política clara, como para arriesgar el cambiar a Fujimori por Pérez de Cuéllar. Y entonces se desinfla la figura de Pérez de Cuéllar. Él termina aceptando en octubre, se inscribe, pero ese es su segundo error, y creo que reconociendo, ¿no?, el coraje que él ha tenido a sus años para entrar a la campaña, su error es no darse cuenta que ganarle a Fujimori, que él lo podía hacer, implicaba no solo una enorme voluntad política, sino una imagen de equipo capaz, homogéneo, seguro, con capacidades de gobernar. Y Pérez de Cuéllar no busca el personal político de primer nivel que él podía convocar.
Y él podía convocar, digamos, a gente que le diera esa capacidad política, y no lo hace. Entonces, allí quedan las cosas. Es una candidatura diplomática. Nosotros, como andamos tan curiosos de saber qué piensa la gente, le damos mucha importancia a la opinión de los taxistas. Es una manera de hacer encuesta simple. Julio tiene una anécdota, la del taxista, que decía, creo que él era para, ¿cómo dijiste? Que él era para un país civilizado. Yo tengo otra muy parecida, y es muy revelador que sea tan parecida, que es un taxista que dice, Pérez de Cuéllar, no, dice, ese no es para las carreteras del Perú. Quizás, ¿no? Ese es para pista buena, ¿no? Pero no es para... Bueno, bien. Sin embargo, ya para adelantar también resultados, el frente de Pérez de Cuéllar, la Unión por el Perú, se llamaba así, la Unión por el Perú, obtiene 21% de votos en la elección presidencial y 17% en la del Congreso. Perdón, obtiene 17 parlamentarios sobre 120, ¿no? Y, como digo, 21% en la elección presidencial, y deja la única fuerza de oposición con una cierta importancia. La diferencia entre el periodo 92-95 y este 95-2000 es que hay una fuerza con una cierta de oposición, con una cierta presencia y con un líder independiente. Miren ustedes cómo la gente siempre, ¿no es cierto?, hoy en Perú se inclina por el líder independiente, ¿no? Y Pérez de Cuéllar, durante toda la campaña, estuvo en una relación con los partidos muy ambivalente. No tengo nada que ver, admito gente de todos los sitios, pero como personas. Bien. Para terminar hablando de Fujimori en la campaña, una cuestión rápida sobre los partidos políticos. El APRA y Acción Popular, los dos partidos grandes que habían gobernado, el APRA y Acción Popular, los dos partidos que habían gobernado las elecciones, no se presentan a las elecciones del Congreso Constituyente porque dicen que eso es hacerle el juego a la dictadura, ¿no? Hay una cuestión ahí de tipo principista, pero también hay un mal análisis de la realidad, porque la gente no vive esto como dictadura, ¿no? Fue una lectura de la realidad. Al final, su votación a nivel presidencial es muy pobre. El APRA obtiene 4% de votos ahora en abril del 95. O sea, ¿se acuerdan? Ganó con 45 hace 10 años, llegó a 20 el 90 y ha llegado a 4% el 95. Gran partido latinoamericano de mucha importancia. Acción Popular, el otro partido de gobierno, llega solo a 1.64%. Y el Frente Izquierda Unida, que ya se había roto, sin embargo, algunos de los antiguos aliados mantienen la etiqueta y obtiene 0.57%. En niveles de parlamentarios, en total estas tres grandes fuerzas del 90 tienen 6% de votos a nivel presidencial y tienen 14% juntos a nivel parlamentario. Si uno le suma los parlamentarios políticos, generalmente de izquierda, que han salido con Pérez de Cuéllar, que no han salido como partido, que han salido dentro de la Unión por el Perú, he hecho este cálculo ahora preparando esta exposición, hay un 20% de la clase política anterior que subsiste en este Congreso, solo un 20%. El 80% del Congreso es nuevo y el Fujimori tiene el 64% en la elección presidencial
y tiene 67 parlamentarios sobre 120, es decir, tiene mayoría absoluta. Entonces los partidos tradicionales son las víctimas de todo este cambio, son las víctimas, digamos, más golpeadas de todo este cambio. Y lo que surge entre Fujimori, Pérez de Cuéllar y los partidos son otros movimientos independientes que buscan repetir Fujimori. O sea, como la voz es ahora ser independiente, ¿no? Algunos peruanos audaces se lanzan a la política a ver si, ¿no?, también pueden repetir. Y estos son de diverso tipo, ¿no? Estos tienen en total un 16%, algo así, un poquito más que los partidos, ¿no?, en nivel de Congreso, sumados todos. O sea, sumados todos son en Congreso 60% Fujimori en el Congreso y más o menos 15% los partidos o gente de los partidos y 15% los movimientos independientes. Fujimori y la campaña de Fujimori, y con eso termino. Como digo, este es el outsider que, sumado a los poderes reales, hace este bloque tan fuerte. Él es consciente de lo que aporta ese bloque de poder. Una pregunta que sale mucho, ¿no?, que nos hacen mucho, es ¿cuál es la relación entre Fujimori y los militares? ¿Quién gobierna de veras? Bueno, evidentemente la información requeriría tener micrófonos en las conversaciones entre Fujimori y el presidente del Comando Conjunto, porque es, al parecer, digamos, la persona institucional, ¿no?, entre quienes se haría la alianza. Lo que podemos contestar, lo que yo quiero contestar en todo caso a esa pregunta, es que es una asociación, ¿no? Pero igualmente es una asociación con empresarios, etcétera. Creo que evidentemente la subordinación es a los organismos internacionales que imponen la política económica en lo principal. En los otros es asociación. A mí me llamó la atención escuchar el discurso de Fujimori y la manera de contestar preguntas a los empresarios en la reunión anual más importante del empresariado peruano con el presidente de la República, que se produce una vez al año. En ese diálogo, Fujimori no era para nada servil frente a los empresarios. Era, al contrario, diría yo, recordarles todo el tiempo que ellos ganaban dinero con su gobierno y que él estaba muy contento de eso, pero casi hacía ironía. Y les decía, cuando ellos preguntaban, por ejemplo, ¿y cuál va a ser la política frente al sector agrario? Entonces Fujimori contestaba, ¿cuál sector agrario? ¿El de la costa o el de la sierra? Ah, claro, ustedes están en la costa, claro. Sí, hay muy buenas posibilidades para la exportación que el gobierno está apoyando. Allí se puede hacer dinero, pero recuerden que hay una agricultura en la sierra de los campesinos pobres que es muy difícil y a la cual también el gobierno tiene que apoyar. Entonces me parece que Fujimori ha tenido, ¿no?, la percepción de que aunque él no era nadie en política el día que fue elegido presidente, hoy tiene un capital muy importante que es el apoyo, ¿no?, de ese 40-50% que a lo largo de todos estos años ha sido incondicional, apoyándolo siempre, y que ha subido a 60 o 70% en algunos momentos. Ahora, quisiera leerles unas opiniones sobre campaña electoral de una de las agencias de marketing político que trabaja con el gobierno. Me parece que es interesante. Es un argentino, además hay una troika de argentinos expertos en medios de comunicación muy importantes en el régimen peruano en este momento. Respuestas personales en el café posteriormente. Bueno,
Saúl Mankiewicz, que escribe este artículo, dice lo siguiente: si uno quiere persuadir, es bien importante esto, ¿no? Porque estos son los que le hacen ganar las elecciones, digamos, ¿no?, a Fujimori. Dice, si uno quiere persuadir, tiene que hacerlo contando con una información entregada por los potenciales electores. Si se obtiene información primaria cualitativa, se simplifican mucho cuáles son las medidas, el discurso, la acción pública, la aparición en medios, los contenidos de la campaña. Es muy difícil equivocarse. O sea, si se tiene información directa, es muy difícil equivocarse. Para el marketing político se necesita un equipo externo que trabaje profesional y objetivamente. Tiene que estar conectado con el grupo de decisión, el candidato y 2 personas más. Es bien exigente, ¿no? Solamente ellos pueden hablar con el candidato y 2 personas más. La verdad estará en el mercado electoral. Y si no hay nadie que sea capaz de objetivarlo, estudiarlo y entregarlo generando las líneas de acción y pensamiento, no va a ser muy productivo. O se habla lo que el grupo objetivo quiere escuchar o no se habla. La gente vota por un todo orgánico, dice acá y en Estados Unidos, votan con el estómago, el bolsillo, con empatía. Se vota por los planteamientos más cercanos a uno que tienen que ver con alimentación, educación, empleo, salud. Y como es para una revista de análisis político que escribe y sabe, digamos, en qué onda andamos los que sacamos la revista, ¿no? Él añade, dice, una dificultad que se repite constantemente entre los políticos es la negación a aceptar la idea de marketing político. En el mundo de hoy es difícil entender por qué las tiendas políticas niegan lo que es el mercado de electores. La opinión pública es también un grupo de consumo y está habituada a decodificar los códigos de la sociedad de consumo. Sin duda, un producto político es un producto de consumo. La política se hace para el grupo objetivo en base a un proceso de información. Hoy la oposición política no parece tener buenas fuentes primarias con las cuales elabora sus estrategias. O sea que nos pasa el mensaje. En razón a que debemos terminar esta sesión en 11:45, vamos a saltar el café lamentablemente y vamos a abrir el ciclo de preguntas a los excelentes expositores que nos han presentado el caso mexicano y peruano en esta mañana. Así es que tienen uso de la palabra. Por favor, en el... Sí, ahora soy yo que pido disculpas porque soy brasileña y voy a hablar español, por lo tanto, sí, comprendo que las análisis son bastante concretas, empíricas, como yo no soy cientista político, sí, una antropóloga, gustaría poner una cuestión que va más por el camino de la cultura política, más por este camino. Estando en Perú se puede observar no solamente la gran creatividad del pueblo, pero también que Perú tiene una fuerte tradición de izquierda que debe tener su fuente mayor en Mariátegui y todo eso. Me gustaría saber dónde está esta tradición, o sea, cómo se puede rescatar esta tradición en estos movimientos más actuales, porque estuve conversando con muchos intelectuales de izquierda y de la Izquierda Unida que me parecían siempre callados, o sea, inhibidos, tímidos, tal vez un poco sin saber para dónde iba la cuestión política. Pero es indudable que esta tradición no es solamente fuerte, pero es una de las más altas expresiones de la cultura política de América Latina. Entonces, que me gustaría profundizar un poco este punto. A noite passada, acho, foi no Julio, que disse que essa transferência do
do poder de Fujimori para ele mesmo era uma transfusão. Transfusão? Achei essa expressão interessantíssima. É daí que te sacasse. Em todo caso, é uma coisa interessante que eu penso que aparece que há também uma transfusão de regime. Eu não sei, teria que ver. Essa é a pergunta, né? No caso do Peru, quer dizer, essa ideia de que falavas de que havia uma demanda por constituinte e que Fujimori transformou esta demanda num congresso constituinte, que finalmente o recoloca aí, ou seja, permite a reeleição. A ideia de que o regime se transforma de dentro, né, em termos de uma reformulação. Eu queria saber se há evidências na Constituição, na reforma à Constituição, de que há uma institucionalização dessas relações novas de Fujimori com o país, com o eleitorado e também com as demais instituições de governo. Ou seja, que transformações há nessa Constituição, nessa Constituinte, que autoriza a dizer que há uma mudança de regime. E eu acho que talvez a mesma pergunta se aplica ao México, ou seja, talvez aí a questão de um partido hegemônico ou dominante poder deixar de sê-lo é algo que tem que se encontrar em alguma capacidade de autotransformação que uma constituinte ou uma mudança constitucional poderia operar, mas isso não houve, né? Bom, então não tem pergunta para esse caso. Solamente una hipótesis para que me la rebata Jerónimo. ¿Cuál es la diferencia entre la elección en la cual pierde el PRI, o sea, gana el PRD, pero oficialmente no es así, y la siguiente elección en que oficialmente gana el PRI y el PRD no solo pierde, sino que baja enormemente? Mi hipótesis es que Chiapas, que la única diferencia, aquí no hay ningún mérito del PRI en haber ganado. El problema es la baja del PRD, ese es el fenómeno nuevo. Y esto es Chiapas. ¿Chiapas? No, pero ¿cómo Chiapas va a ser después de las elecciones? Chiapas en enero del 94. En enero del 94, por supuesto, por supuesto. Entonces, en eso lo que media es Chiapas. Antes había ganado el PRD, digamos, para todos los efectos prácticos perdió, pero había ganado. Y aquí bajó del 50 que habría ganado, 49, al 17. Entonces la pregunta básica es, ¿cómo una fuerza como esta pierde? ¿Por qué pierde? Y mi impresión es que aquí está el fenómeno clásico del desconcierto de una clase política que es incapaz de ser inambigua frente a ciertos hechos que provocan miedo en la gente. Entonces, el rechazo al Estado partido, el rechazo al Estado, o el miedo al Estado, se transforma en miedo a la sociedad civil. Y eso se expresa fundamentalmente en castigo al actor político que se mueve en el doble carril de lo institucional y lo no institucional, por último en declaraciones, aunque no haga otra cosa. Eso para que no estés de acuerdo. En el caso de los dos países quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo se ve lo que está ocurriendo a nivel de sociedad civil, de organización de sociedad civil? Me refiero a lo siguiente. En el caso mexicano hay una organización sindical desarrollada fundamentalmente alrededor del PRI, naturalmente, y del gobierno, que es lo que estructura la sociedad, bastante fuerte.
Me ha tocado estar, digamos, en reuniones del sindicato de maestros en México y realmente es una cosa fabulosa, digamos, de más de 1 millón de adherentes con unos recursos, un presupuesto inmenso, etcétera. Y eso ocurre a nivel en general de la organización sindical. O sea, hay una forma de organización ahí civil ligada naturalmente al PRI y al Estado bastante fuerte. Y yo no sé qué papel juega o podría estar jugando dentro de esta posible, digamos, transformación política. En relación con el Perú, la misma cosa. O sea, también Perú ha conocido fuertes organizaciones sindicales, a veces con paralelismo, digamos, de centrales sindicales, tanto lideradas por comunistas, Velasco Alvarado estructuró también la propia, en fin, cierto paralelismo, pero organizaciones sindicales relativamente fuertes y que con orientaciones ideológicas también estructuradas y que imagino que algún papel podrían haber jugado dentro de los acontecimientos políticos. Gracias. Haré 1 minuto para cambiar la cassette de grabadora. ¿Alguien más quiere formular algunas preguntas o observaciones a